Hola, buenos días. Una vez más estamos aquí, bien alegres, y vamos a comenzar este tiempo, este video, leyendo una porción de la palabra en el Salmo 146, y el título dice: Alabanza por la justicia de Dios. Y dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Así que el Señor nos invita siempre a darle la gloria y la alabanza al Señor por su justicia, porque Él es un Dios grande, fuerte, temible, y es un Dios sabio, un Dios que es dueño de mi vida, de tu vida. Y lo más importante es correr a Él para reconocer su justicia, para reconocer aún más su misericordia, porque Él no nos deja. Vamos a exaltar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Recibe esta alabanza, Señor, en esta mañana. Y sé tu Espíritu Santo examinando nuestro corazón, a cada uno de mis hermanos, Señor, que en este tiempo, Señor, también están aprovechando bien este tiempo para adorarte. Aunque los días son malos, Señor, cada uno de tus hijos sabe, Señor, alzar sus ojos hacia los montes y ver que nuestro socorro eres tú, Jehová, Jehová de los ejércitos. Te alabamos, Señor. Sobre
Buenos días, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo en esta mañana de este domingo. Dios nos da una oportunidad de poder otra vez tener esta actividad y estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, tener la oportunidad de alabar, de bendecir, de exaltar a Dios a través de un tiempo de alabanza, de adoración y de preparar nuestro corazón. Realmente este es el tiempo que Dios ha preparado para tener una comunión contigo, conmigo. Es el tiempo que Dios ha permitido que en medio de estas circunstancias tú y yo tengamos la posibilidad de estar conectados con Él, tú y yo tengamos la posibilidad de sumergirnos en su palabra y estar expectantes. ¿Por qué no? Porque Dios tiene preparado algo especial para tu vida, para mi vida. Y en esta mañana hay algo que estaba dando vueltas en mi mente y en mi corazón durante el transcurso de esta semana. Y era que nosotros tenemos una oportunidad tan grande en este tiempo, más que nunca, hermanos, de poder predicar su palabra. Vea, los medios, la tecnología, el teléfono, el internet, el WhatsApp, todos estos medios que están a nuestro alcance, están para que sean aprovechados. Ciertamente, algunos no tenemos toda la capacitación o la capacidad de usarlos, pero tenemos que aprender. Y cuando aprendamos a usarlos, hermanos, tenemos que aprovechar la oportunidad de predicar la palabra a través de estos medios. A mí me está emocionando el hecho de poder tener un alcance a través de los videos, pero claro, sin dejar a un lado el deseo y el anhelo de poder volver a reunirnos en la congregación, en el lugar donde Dios promete estar cuando dos o tres están reunidos en su nombre. Estamos en ese anhelo, pero en este tiempo, hermano, aprovechemos los medios que están a nuestro alcance para predicar la palabra. Y precisamente sobre este tema quiero compartir. El tema es muy sencillo para que usted lo pueda recordar: predicar la palabra. Una vez más, hay que predicar la palabra. Quiero que vaya a su Biblia y busque una porción que está en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 al verso número 4. Recordemos que esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, y siempre es con la oportunidad de darle una instrucción a este siervo, a este discípulo, y entre uno de sus consejos está precisamente el de predicar la palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo, al hacerle la recomendación a Timoteo, le dice que él esté preparado para predicar la palabra. ¿En qué tiempo? A tiempo y fuera del tiempo. Las circunstancias, hermanos, nos hablan de quizás un fuera de tiempo en el cual no teníamos quizás programado, estipulado hacerlo de esta manera, como lo estamos haciendo hoy, pero es importante estar preparado para poder hacerlo cuando las circunstancias lo ameriten. El apóstol Pablo siempre buscó la oportunidad de enseñarle a Timoteo y a algunos otros de sus discípulos a estar preparados, a instruirse de la palabra, a buscar la enseñanza, la doctrina, y él fue su maestro y les enseñaba todas estas cosas. Pero tenía que llegar un momento determinado en que estos discípulos, ¿sí?, estos oyentes, tenían que también tener esa preparación para que a su vez ellos empezaran a ejercer un ministerio y empezaran a predicar la palabra. Hermanos, ciertamente muchos estamos en cuatro paredes escuchando enseñanzas, escuchando mensajes, pero nos ha faltado el momento preciso de salir de esas cuatro paredes y empezar a predicar la palabra. Ahora, muchas personas quizás se preocupan porque no tengan los elementos suficientes o no hayan pasado por una escuela bíblica o no hayan tenido un curso, un seminario. Pero realmente, hermano, no necesitamos estos elementos para que nosotros empecemos a predicar la palabra. Lo primero que tenemos que empezar a entender es que para hablar de la palabra de Dios tenemos que tener una sola cosa: un testimonio. Un testimonio de lo que Dios ya ha provocado en nuestra vida o está provocando en nuestra vida. Tenemos que hablar de lo que la palabra ya está ocasionando en nuestro interior. Y al compartirle a otras personas tenemos que darle ese testimonio. Número 2, tenemos que instruirnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meditar la palabra para que usando bien la palabra enseñemos a las personas. Es decir, también no se trata solamente de hablar de nuestro testimonio, sino se trata de hablar de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: nosotros no hemos venido con sabiduría de este mundo, sino con revelación de Dios. Lo que usted y yo tenemos que empezar también es a escudriñar las escrituras y que ellas nos muestren qué es lo que nosotros debemos predicar. Entonces el apóstol Pablo le dice o le hace este encargo a Timoteo, pero algunos versos antes le dice algo muy importante. En el capítulo 3, en el verso 16 y 17, es una escritura que algunos ya conocemos, que la hemos leído muchas veces, pero vea, el apóstol Pablo no le dice a Timoteo: predica la palabra solamente, sino que le dice el enfoque, o lo que representa la palabra, la escritura. Dice, verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo importante de esta encomienda que el apóstol Pablo le hace a Timoteo es decirle primero que la palabra no es cualquier palabra, que la palabra es de inspiración divina.
que es útil, dice, para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer sean hombres enteramente preparados para toda buena obra. El predicar la palabra de Dios es una buena obra. Entonces el apóstol Pablo le dice, a ver, yo te pido o yo te insto a que tú, Timoteo, y ahí tenemos que poner nuestro nombre, estemos preparados para predicar la palabra. ¿Cuál palabra? La que es la escritura inspirada por Dios. Y esa escritura dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, usted y yo, hermano, no necesitamos otra cosa más que leer la Biblia, leer la palabra, llenarnos de esta palabra, pedirle a Dios cuál es el mensaje que debemos compartir y entonces empezar a predicar la palabra. Una vez más, estamos viviendo estos tiempos especiales, no comunes, y en este tiempo usted y yo debemos tener la capacidad de predicar la palabra de Dios. Quiero repetir o volver a leer estos versos y detenerme en algunas frases o palabras. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, Dios te va a pedir cuentas de lo que hagas con su palabra. Luego dice en el verso 2, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que debemos enseñar, hermano? No otra cosa más que la palabra. ¿Sí? Usted no puede empezar a desviarse en temas que pueden tener importancia, pero no es a lo que usted y yo somos llamados. Usted, con todo el respeto, no puede empezar a hablar de enfermedades, del coronavirus, de historia, de otras situaciones, de política, de aquello, de lo otro, porque esto no es a lo que Dios los llamó. Dios los llamó a predicar su palabra. Y este llamado no es solamente para los pastores, para los evangelistas, para los profetas, para los maestros. No. Este llamado es para ti, para mí. Cuando Jesús le hizo la encomienda a los discípulos, les dijo, vayan y prediquen la palabra. Es decir, los instruyó para ir a predicar la palabra. Dice ahí que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando hay ya el momento adecuado, aun cuando no sea el momento adecuado. Luego dice, redarguye. Tú y yo no vamos a provocar que la gente cambie por sí sola. Ni son nuestras palabras, son las palabras de Dios, la escritura misma, que va a provocar en las personas un cambio. Y luego dice, reprende. Esta parte de reprende, no a todos nos gustaría hacerla. A nosotros nos gustaría llegar con las personas, hablarle de las buenas nuevas, decirle que todo va a cambiar, que todo va a estar bien, que todo va a mejorar, pero también hay una parte que no debemos quitarle de aquí, que dice reprende. Hay que traer a las personas a una consideración de lo que está bien y de lo que está mal. Y si ellos están viviendo en pecado, hay que decirles la verdad. Si ellos están caminando en obediencia, hay que motivarlos a que sigan caminando. Pero un punto importante de la predicación de la palabra de Dios es reprender. Ahora, no se convierta usted en juez. No, usted solamente diga lo que la palabra enseña y que el Señor provoque en su vida el cambio esperado por Dios. Exhorta, y luego dice, con toda paciencia y doctrina. Usted no va a llegar y empezar a decirle a la gente, a regañarla, a recriminarla por su proceder. No, usted tiene que enseñarle con una sana doctrina, es decir, con la palabra de Dios.
Usted no puede hablar cosas que no están escritas, usted no puede reprender con cosas que no están dichas en la palabra de Dios. Y aún así hay que tener cuidado, hermano, de no tener una falsa interpretación del mensaje para poner otras palabras que no son las que Dios quiere que nosotros digamos. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina. ¿Sabe? Hoy en la actualidad se va a levantar muchas personas que no van a hablar sana doctrina. Y es el momento en que usted y yo debemos levantarnos a hablar la sana doctrina. Y lo dice, sino que teniendo comezón de oír, hoy, en este tiempo, precisamente la gente está más abierta a escuchar la palabra que en otras ocasiones. Si nosotros queremos un buen tiempo para predicar la palabra, y llámese buen tiempo a las circunstancias que se están presentando, es este. Este es el buen tiempo para predicar la palabra porque las personas tienen deseo de escuchar la palabra. Quizás cuando esto pase, quizás cuando ya no haya la situación problemática, muchos volverán a confiarse, a volver otra vez a su estilo de vida acostumbrado y ya no les va a interesar escuchar la palabra de Dios. Entonces hoy es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Este es el tema. Predica la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Es decir, habrá hombres que se van a levantar siendo maestros y enseñando conforme a su concupiscencia. Y luego dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en este tiempo también hay que tener cuidado. También el acceso al internet, a la información, da pie a que cualquiera abra cualquier página, cualquier predicador, llámese como se llame, y empezar a escucharlo. Y lamentablemente dentro de estos muchos predicadores, habrá personas que no estarán hablando una sana doctrina. Y con esto yo no me quiero meter en detalles si están siendo honestos o no honestos, si están siguiendo la verdadera religión o una falsa religión. Cada quien, Dios le tiene que dar un espíritu de sabiduría para entender y para saber discernir lo que estos hombres o mujeres están predicando. Yo no quiero decirle este sí, este no. No, usted tiene que aprender a ser dirigido por Dios para interpretar quiénes sí. No los que tengan más fama son los mejores o son los que están predicando la sana doctrina. No los que tengan poca fama son los que mejor predican o los que están en lo correcto. No, hay que analizar cualquier aspecto y hay que analizar la enseñanza que ellos den conforme a lo que dice la Escritura. Hay que ser como aquellos hermanos de Berea, y cuando escuchaban el mensaje del apóstol Pablo, después se iban a sus casas y examinaban en la Escritura a ver si lo que había dicho Pablo era conforme a lo que decía la palabra de Dios. Y una vez que ellos confirmaban, decía, ok, te creemos, aceptamos lo que estás diciendo, pero si no, hay que rechazar este tipo de enseñanza. Dice, y apartarán, y este es el punto, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, pero dice, pero tú sé sobrio en todo. Nosotros tenemos que ser los mismos, no podemos cambiar, no podemos tratar de imitar, de ser como otros, que porque aquel lo hace de esta manera, nosotros también lo vamos a hacer de esa manera. No, cada quien en su estilo. Yo no puedo ser como el predicador que sale en Enlace o que sale en los videos de YouTube que tiene 1000 seguidores, 2000, 10,000 seguidores. No, yo soy una persona diferente a ellos, pero Dios usa mi vida y también quiere usar tu vida. Entonces, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y luego dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, hermano, hay gente que dice, no, es que mi ministerio es esto y mi ministerio es aquello. Mire, hermano, déjenme decirle este punto. A mi parecer, digo, habrá un ministerio
enfocado específicamente a esta idea evangelística, que es ir predicar el evangelio por todo el mundo, hacer campañas y todo lo que usted quiera, pero independientemente de esto, todos tenemos la función de evangelista. ¿Sabe por qué? Porque todos vamos a compartir el evangelio, ¿sí? Un evangelista no es otro más que el que comparte el evangelio. Entonces, el título evangelista no está reservado, por decirlo de esta manera, para aquellos que hacen las campañas, que tienen un don o un talento o una habilidad para predicar la palabra en cierta forma. No. Evangelista es aquel que comparte el evangelio. Entonces tú y yo tenemos que predicar la palabra, y la palabra contiene el evangelio, la palabra contiene las buenas nuevas, y como decía anteriormente, contiene palabras para redarguir, para instruir, para exhortar, a fin de que el hombre y la mujer sean enteramente preparados para toda buena obra. Para eso es que se va a predicar la palabra, para eso es que se va a predicar el evangelio. Y como les decía al principio, el primer requisito es hablar tu testimonio. No te preocupes si no sabes hacer un bosquejo, si no tienes la introducción, el tema, la introducción, el bosquejo, primer punto, segundo punto, conclusión, etcétera, etcétera. No te preocupes por eso. Simple y sencillamente habla, comparte lo que Dios te ha provocado en tu vida. Dice la Biblia, de gracia recibiste, de gracia da. Muchos predicadores se han levantado de esta manera, lo que podemos llamarle predicadores laicos, no preparados académicamente, hombres que han sido tomados de la nada y han sido grandes predicadores de la palabra de Dios. Recuerden, Dios escogió 12 hombres, entre los cuales algunos tenían quizás un poco más de habilidades y conocimientos que otros, pero en un común denominador, la mayoría eran hombres sin preparación, del vulgo, de la gente común, ordinaria, pero Dios a través de sus vidas provocó que el evangelio, que la palabra de Dios fuera expandida por todo el mundo. Después usó también la vida de un hombre como el apóstol Pablo, y ha usado la vida de grandes hombres y grandes mujeres, pero hoy en este tiempo quiero usar tu vida y quiero usar mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero animar? ¿Qué es lo que yo quiero exhortar? Al igual que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que predique la palabra. ¿Cuándo? No hoy, sino a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Que cada vez que tú tengas la oportunidad de ver a alguien en una necesidad, ¿sí?, tú le hables de la palabra de Dios. Cuando tú tengas la oportunidad de reunirte con alguien en un entorno social, aprovechen la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Que si tú sabes de una persona que está enferma, de una persona que está pasando por tribulación, por lucha, por circunstancias difíciles, ahí tú prediques la palabra. Que si tú estás en tu escuela, ahí prediques la palabra. Que si tú estás en el súper, en la fila de las tortillas, ahí prediques la palabra. Parece algo muy exagerado, pero en todo momento debemos tener la oportunidad de predicar la palabra. En tu trabajo, compártelo a tus compañeros, compárteles del amor de Cristo. Ellos también están esperando que alguien les hable de la palabra de Dios. Y tú y yo somos los llamados a predicar la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo quiero dejarles con este pensamiento. Quiero decirles que una vez más nuestro corazón anhela poderse volver a reunir en una congregación, estar juntos, verles, saludarles. Pero mientras, hermano, que no podamos hacerlo de esta manera, cada uno de nosotros hagamos la labor de compartir el evangelio de esta manera, en cualquier lugar, en cualquier espacio, bajo cualquier circunstancia. Hagamos esta labor de evangelismo. Entonces, hermanos, yo quiero concluir este tiempo, este espacio, orando, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir la palabra,
y que tú la puedas escuchar y que puedas ser motivado, que puedas ser animado, que puedas ser exhortado y que al escuchar el mensaje de la palabra de Dios tú seas el que sea retado de parte de Dios a hacer las cosas que Dios te demanda. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú nos permites poder escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, nos da la oportunidad de reunirnos, aunque sea de esta manera virtual, Señor. Hablando, Señor, a través de una cámara, Señor, pero sabiendo que detrás de la cámara, Señor, habrá personas que estarán escuchando esta palabra y que esta palabra los va a motivar, los va a animar a salir y a predicar la palabra, Señor. Que tú nos has dado un llamamiento y que ese llamamiento, Señor, es el más simple y sencillo de entender. Ir y predicar la palabra, Señor. Así que, Señor, queremos ser personas obedientes a tu palabra, queremos levantarnos en este preciso momento, Señor, con una actitud de disposición de salir y compartir las buenas nuevas. Padre, Señor, que este mensaje, Señor, sea grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, una vez más, gracias, que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente oportunidad que tengamos para volver a compartir el mensaje del Señor. Dios les bendiga.